Salimos de la casa silenciosamente. Cada uno de nosotros tenía una mochila en nuestra espalda. Comida, agua y herramientas habían sido repartidas equitativamente. El día de hoy dejaríamos nuestro escondite atrás. El saber que había más personas que conocían nuestra ubicación fue la llama que nos hizo decidir escapar. La mañana era fría y nublada. Niebla cubría la ciudad evitando que pudiéramos ver a nuestra lejanía. Charcos en el asfalto nos recordaban que el día de ayer había llovido. Iríamos a la casa de la familia que fue asesinada el día de ayer. Pude escuchar que tenían su carro lleno de suministros y, si no recordaba mal, habían dejado la puerta de su casa abierta. Al principio el grupo no estuvo muy de acuerdo con robarle a otra persona. Pero después de considerarlo otra vez, se dieron cuenta de que realmente no le estábamos robando a nadie. Sus dueños seguramente no podrían acusarnos con la policía esta vez. Mientras caminábamos por la calle, mi mirada se colocó sobre la casa donde los soldados le habían disparado a la familia. Un líquido carmesí manchaba la fachada y el suelo. Sus cuerpos aún estaban ahí. Los infectados del día de ayer habían hecho un buen trabajo en dejarlos en el peor estado posible. Carne mordida, órganos expuestos, extremidades faltantes era la escena que había quedado de ellos. Era tan surreal pensar que aquellas masas de carne alguna vez fueron personas. ¿Cómo es que lo último que queda de una persona, al final, solo es comida para otra cosa? Estuve a punto de vomitar, pero sabía que desperdiciar energía en estos momentos era una muy mala idea. Está abierto. ¡Genial! Tiene la llave puesta. Mi madre dijo al entrar al carro. Aunque, parece que no tiene mucha gasolina. No va a ser suficiente para llegar hasta el refugio militar. Podemos pasar por una gasolinera de camino. Cierto. Supongo que tienes razón. Oigan, ¿vamos a investigar la casa? Preguntó May con preocupación. No. Esto es suficiente. Además, creo que estas personas habían metido todo lo de valor aquí adentro de todos modos. Dijo Valeria mientras revisaba la cajuela. May suspiró. Bueno, eso me alivia. Vamos. Hay que ir yéndonos. Quiero llegar al refugio cuanto antes. Nuestra respuesta fue unánime. Todos nos subimos al carro y, antes de poder saberlo, nos encontrábamos en una gasolinera. El trayecto fue solitario, justo como lo había sido cuando llegamos. La tienda del lugar estaba completamente saqueada, por lo que no nos fue necesario investigarla mucho. Al inicio se nos fue difícil sacar el combustible pues, sin esperarlo, alguien había bloqueado el sistema de servicio. Por suerte no fue muy difícil solucionar el problema. Las instrucciones estaban grabadas en la pistola como si fuera algo que sucediera constantemente. A pesar de la soledad del lugar, la ciudad retumbaba con disparos y gritos a la lejanía. Habían comenzado cuando llegamos a la gasolinera y no se habían detenido desde entonces. De vez en cuando escuchaba pisadas en la cercanía. Mis compañeras no parecían preocupadas de la misma manera que yo, por lo que a este punto no sabía si los ruidos eran reales o un juego de mi mente. Un olor extraño inundaba el aire. Si pudiera describirlo lo mejor que pudiera, diría que es plástico quemado. Aunque no es eso exactamente. Coloqué mi mirada en el cielo. Nubes grises cubrían al sol. El frío de alguna manera se había hecho peor. Quise hacer un comentario acerca de eso, pero mi madre me llamó. Y con un ademán de cabeza, me dijo que subiera al carro. Era hora de irnos. Algo no me agrada de todo esto. Dije mientras cerraba la puerta del auto. Creo que a nadie. Después de ponerse el cinturón, May había contestado. La volteé a ver. No parecía molesta. La verdad es que todos estábamos extrañamente relajados. Considerando lo que pasó el día de ayer. ¿No deberíamos estar un poco más nerviosos? Esténse atentos entonces. No podemos saber de dónde saldrán los próximos infectados. Dijo mi madre mientras veía detrás del volante. Con esto nos basta para llegar al refugio que nos dijeron los militares. Solo espero que no nos hayan mentido. Un momento.
Interrumpió Valeria mientras mi madre encendía el auto. ¿Qué nos dice que no acabaremos como aquella familia? Esos soldados dejaron a uno vivo. Pero era un chico. Debería ser justo lo que buscan. Volteé a verla con impresión. Los ojos de Valeria nos veían a los tres intermitentemente. ¿Qué significa eso? Es una corazonada. Pero, si te das cuenta, todos los que murieron no eran aptos para el trabajo de soldado. Valeria guardó silencio por un momento. Su rostro preocupado volteaba a su izquierda. No me estoy explicando bien. A lo que me refiero básicamente es que es probable que estén buscando gente para unírseles. Mujeres y niños son inútiles para eso, por lo que no son necesarios. Pero, ¿matarlos? ¿Por qué harían algo como eso? Solo es una teoría, pero creo que hay una buena razón. Ellos tienen un refugio. En el radio habían dicho que la mayor parte de la ciudad fue llevada para allá. Lo más probable es que sus recursos sean muy limitados, por lo que alimentar más bocas es un desperdicio. No sé si tenga razón, pero creo que sería bueno mantenerlo en mente. No. Puede ser. Miré a todas en el auto con detenimiento. ¿Qué nos dice que no harán lo mismo con nosotros? Si la teoría de Valeria es cierta, lo más probable es que acabemos como... ¿Lo que dices es que no deberíamos ir? Preguntó mi madre mientras comenzaba a conducir fuera de la gasolinera. Si ese es el caso, ¿tienes algún lado en mente? Solo es una suposición. Podríamos ir al refugio y confirmarlo. Después de todo, dejaron a ese chico desnutrido con vida. Tal vez la razón de que hayan hecho lo que hicieron fue por otro motivo. ¿Qué haremos? Ahora nuestras vidas corrían riesgo, no solo en las calles, sino que también en el único lugar que habíamos considerado seguro. El silencio de nuestras palabras era contrastado por los disparos de la ciudad. El escucharlos me daba la sensación de urgencia, como si algo me dijera que si no tomaba una decisión pronto, moriría. Nuestras decisiones se habían convertido en suposiciones. ¿Qué tal si esa mujer volverá con más personas? Los infectados podrían matarnos en esta casa. Hay la posibilidad de que los militares nos dejen vivir. Sandy podría estar viva. Odiaba tener que apostar mi futuro en opciones que no eran seguras. ¿Y si fallábamos? ¿Qué sucedería entonces? No estaba listo para tomar una decisión. Pero lo que pensaba y sentía no era lo que importaba ahora. Si no elegía, no sabía qué era lo que podía suceder. Tal vez no deberíamos ir al refugio. Estuve a punto de decir algo, tomar una decisión. Pero un recuerdo vino a mi mente. Todo esto era tan familiar. Sí. Fue cuando encontramos esa fila de autos en la carretera. De la misma manera que ahora, estábamos indecisos entonces. Hicimos una apuesta que terminó con nosotros atrapados en este caos. No. La apuesta fue mía. Es mi culpa que termináramos así. Todo esto es mi culpa. Guardé silencio mientras sentía los ojos de todas observarme. Mi mirada estaba colocada en el frente, viendo las calles que cruzábamos tan rápidamente. Pero, de alguna forma, sabía que ellas me veían. Juzgaban mis palabras. Mis acciones. Me equivoqué una vez, y eso era suficiente para saber que no era confiable. Podía sentirlo. Sus ojos tan cerca de mí que en cualquier momento terminaría devorado por ellos. Ante eso, no pude hacer nada. James. Un grito me sacudió en donde me encontraba. Tomé aire de forma violenta al percatarme de que no estaba respirando. Intenté voltear a mi alrededor para recolocarme en la realidad, pero aquella sensación de hace un momento aún perduraba en mí. James. James. ¿Estás bien? La voz de Valeria parecía preocupada. Por instinto volteé a su dirección, justo a mi espalda. Pensé que vería una mirada muerta, llena de ira en mi contra. Pero en vez de eso,
Ella solo parecía confundida. Estoy bien. Solo pensaba en algo. Dije en un intento de recobrar mi cordura. Noté como mi madre me miró de reojo. Pues eso no es lo que parece. Como sea. ¿Qué piensas? ¿Qué deberíamos hacer? Pensar acerca de qué. ¿Lo dices en serio? Valeria se mantuvo en silencio por varios segundos. May me veía con preocupación mientras mantenía los ojos muy abiertos. James. Valeria estuvo a punto de decir algo, pero mi madre la interrumpió con un tosido fingido. ¿Qué les parece si vamos a donde se encuentra el refugio? No nos uniremos a él si no quieren, pero si nos acercamos al área es probable que podamos tomar una mejor decisión. Quién sabe, a lo mejor y nos explican por qué hicieron eso con aquella familia. El tono de mi madre era tranquilo. No parecía importarle nada de esto. Está bien. Iremos para allá. Nadie dijo nada, al parecer, estaban de acuerdo. Por favor, esténse atentos al camino. Asentí. Me sentía aliviado de no haber sido yo el que tomó la decisión. No significaba que quería que esto fallara, pero, si lo hacía, sabía que no iba a ser mi culpa. ¿Estaba siendo egoísta? Probablemente. Y de cierta manera me sentía mal por eso. Pero sabía que me sentiría peor si fallaba. James. Atento. No sabemos qué es lo que pueda pasar ahora. Mi madre me llamó la atención. Rápidamente coloqué mi mirada en el camino y me puse alerta. No podía dejar que mis pensamientos nublaran la realidad. De ahora en adelante. No podía dejar que lo hicieran. Había pasado menos de una hora. El camino había estado plagado de encuentros con los infectados. Algunos nos siguieron, pero la mayoría simplemente se quedaron detenidos en mitad de la calle, incapaces de tan siquiera pensar en otra cosa que no fuera a la nada de esta ciudad. Tuvimos que cambiar de dirección en varias ocasiones, y aunque fue fácil perderlos con nuestra velocidad, el miedo de dar una vuelta y vernos envueltos en una horda nos seguía aterrando. Durante nuestro trayecto también habíamos encontrado gente normal. Aunque de normal no sé qué tanto tuvieran. Grupos de personas armadas entraban a casas y mataban a aquellos que habitaban dentro de ellas. En realidad no vi cómo asesinaban a otros, pero el sonido de disparos y gritos fue suficiente para decirme lo que había sucedido. El problema en todo esto es que no fue la única ocasión. Incluso uno que otro intentó perseguirnos, pero al igual que los infectados, fue fácil dejarlos atrás. Esta ciudad se había vuelto una completa pesadilla. Sentía que todo estaba perdido, que en cualquier momento alguien aparecería en la calle y nos acribillaría a todos. Lo pensé tanto que no sabía si era el miedo lo que controlaba mis ideas. O si realmente, muy dentro de mí, quería que eso sucediera. Estuve a punto de gritar, ir en contra de todo esto. Pero parecía que nuestra determinación había dado frutos. Un enorme muro frente a nosotros nos lo mostraba. Debería de medir unos 5 metros. Era negro y parecía estar hecho de un material a base de plástico. Digo parecía, pues, aunque esa era la imagen, la dureza de este era sorprendentemente alta. Nos detuvimos frente a él, y mientras las demás buscaban a cualquier soldado por las cercanías, yo había probado la resistencia de la estructura. Primero con mi mano y luego con un pedazo de banqueta que se encontraba destruida. En ambas instancias el muro ganó. Si pudiera describir el material, sería como pavimento reforzado. El muro bloqueaba la entrada a los alrededores del estadio. Fue fácil concluir que protegía al refugio y las áreas cercanas a él. Debido a que no encontramos la entrada, y cualquier persona, en donde nos encontrábamos, decidimos viajar alrededor de él hasta poder llegar con cualquier indicio del refugio. Pero algo nos detuvo. Habían pasado alrededor de unos 10 minutos. Una persona era visible sobre él.
Mantenía un rifle colgando en su espalda mientras se mantenía sentado al borde. Tenía un uniforme muy similar al de aquellos hombres que habían matado a la familia del día de ayer. Desde donde me encontraba no podía ver bien sus rasgos faciales. Y aún así, creí ver una mirada muerta en su rostro. El soldado, al notarnos, se cubrió la cara con su casco como si se tratase de un sombrero antiguo. Hey. Hola. Hemos venido a entrar al refugio. Gritó mi madre después de bajarse del auto. Queremos saber dónde está la entrada, ¿podría ayudarnos? El soldado no hizo ni un movimiento. De hecho, parecía que no le tomaba atención a las palabras que acababan de ser dichas. Hola. ¿Cómo podemos entrar al refugio? Gritó mi madre con molestia. Parece que vamos a tener que seguir rodeando el muro. Soltó May mientras se tumbaba en el asiento de atrás. ¡Qué molestia! Y pensar que ya nos habíamos decidido por entrar. Hey. ¿Me puede escuchar? Sí. Claro y fuerte. El soldado se había dignado a contestar. Su voz era rasposa y sin energías. Sonaba miserable. Lamentablemente, el refugio está a su capacidad máxima. Solo aquellos que sean dignos y no presenten signo de locura pueden ser admitidos. Su respuesta era fría y mecánica, como si el que nos respondiera ya no fuera una persona. ¿Probar que somos dignos? ¿Y cómo hacemos eso? Él levantó su mirada al horizonte. Más allá de donde nos encontrábamos. Su mirada entrecerrada estaba perdida en la paradójica soledad de la ciudad. Una temple tranquila ocultaba cualquier emoción además de la frialdad de la realidad. Fue ahí cuando pude ver el rostro del soldado. Él. ¿Estábamos seguros de que no estaba muerto? El hombre parecía perdido en pensamiento. De cierta manera, cansado de todo esto. ¿Por qué las cosas son como son? No lo sé. He visto a tantos intentarlo. ¿Será que alguna de esas veces haya valido la pena? Dijo el hombre como un murmuro. Incluso de esa manera, era audible escucharlo en donde me encontraba. Ustedes no serán diferentes. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigo intentándolo nuevamente? El hombre entonces levantó su brazo y señaló a nuestras espaldas. Sobrevivan a eso. Háganlo, y me aseguraré de que tengan acceso a la salvación. Esa es mi promesa. Ladeé mi cabeza al escucharlo. ¿Sobrevivir a eso? ¿A qué exactamente? Mi madre parecía igual de confundida que yo. Estuvo a punto de decir algo mientras movía su cabeza a su espalda, a donde aquel hombre señalaba. Pero palabras nunca salieron de su boca. En su lugar, sus ojos se habían abierto grandemente mientras que su rostro hacía una mueca de completo terror. Intrigado seguí su mirada. Y... no podía ser. Decenas. No. Cientos de infectados corrían a nuestra dirección. El suelo retumbaba al ritmo de sus pisadas y el olor a muerte comenzaba a llenar el aire. Mi respiración se alteró al observarlos. Íbamos a morir. Maldición. Por favor, deje de bromear. Díganos dónde. Lo lamento. Pero es la única manera. El soldado dijo y comenzó a caminar por la muralla, alejándose de nosotros. No. Dios mío. Por favor. Mi madre estaba derrotada. Lo único que quedaba era movernos o morir. Con cada segundo que pasaba, esa realidad se hacía más eminente. Maldición. Gritó mientras se subía al carro y comenzaba a encenderlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué a nosotros? Ella golpeó el volante mientras veía por el retrovisor. Aquellos infectados estaban a menos de 50 metros de nosotros. Las llantas del auto hicieron un sonido chillante mientras derrapaban. Nos mantuvimos en lugar por varios segundos, y después de un respiro, salimos a toda velocidad del lugar. Nos movíamos por las calles tan rápido como podíamos. Los edificios pasaban tan velozmente de mi vista que a mi mente todo le parecía igual. Un tumulto de imágenes sin sentido, algo que me mareaba al punto de hacerme cerrar mis ojos levemente. Cada metro que recorríamos, 10 infectados se sumaban a la horda.
Maldiciones y llantos era lo único que podía escuchar ahora. Intentaba ayudar a mi madre a elegir el camino correcto, darle ideas de a dónde ir, qué camino sería el correcto. Pero con cada ruta a la que ella me daba la razón, un grupo de personas armadas o infectados bloqueaban nuestro camino. Parecía que esta zona de la ciudad estaba llena de estos dementes. Cierren la boca. Déjenme concentrar. Gritó mi madre con odio. Las palabras iban dirigidas a todos. May con sus llantos, Valeria con sus gritos. Y yo con mis ideas que no ayudaban. Guardé silencio, si eso significaba que saldríamos de aquí con vida, entonces no tenía problemas. Estuvimos moviéndonos por lo que parecieron horas. Mi mirada nunca se movió del lugar. Manejábamos tan rápido que sentía que el carro se desharía en cualquier momento. Pero parecía que lo habíamos logrado. De algún modo. Observé el reloj en mi muñeca. Tan solo habían sido 7 minutos desde que habíamos comenzado a huir de la horda. Fue tan poco tiempo. Pero en serio pensé que moriría en cualquier segundo. Solo un par de infectados quedaban atrás de nosotros. Mi madre había logrado perder a la horda. Aliviada, ella suspiró. Chicos. Lo siento. No quise ponerme de ese modo. Sus palabras parecían sinceras. No podía culparla por hacerlo. La ansiedad del momento nos hubiera hecho reaccionar del mismo modo. Al menos, eso pensaba. Esa horda parece seguir por aquí. Encontremos un lugar donde descansar. ¿Está bien? Dijo, y su mano se colocó en la palanca de cambios. Nos seguíamos moviendo a gran velocidad. Volteé a ver a mi madre. Su rostro había sido reemplazado por uno de completo terror. Hey. ¿Qué sucede? ¿Te pasa Al? No sucedió ni un instante para que pudiera entender la situación en la que nos encontrábamos. Su pie estaba completamente separado del acelerador mientras que el freno estaba empujado hasta el fondo. La mano de mi madre cambió de posición a una palanca a su derecha. Estaba tentada en hacerlo. Pero, ambos sabíamos que un error a esta velocidad sería un suicidio. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Ella volteó a verme. Lágrimas recorrían su rostro. Su boca se movió. Pero no pude entender lo que salió de ella. Mamá. La voz de May fue audible levemente. El mundo se detuvo. Podía notar el horror en mi madre. Jennifer. ¿Qué es lo que piensas? Me pregunté mientras veía aquella palanca ser jalada. Fue ahí, en ese instante, en que aquellas palabras tuvieron sentido. Perdóname. Fue lo que dijo después de notar que el freno de emergencia se había atascado también. Abrí mis ojos y recargué mi espalda en el asiento. Veía al carro patinando en la calle. Habíamos perdido el control. No hubo nada que me indicara que el mundo giraba en ese instante. Los sonidos habían desaparecido mientras que la realidad seguía estática. Mi madre lloraba, Valeria protegía su cuerpo, y May solo veía al camino frente a nosotros. No hubo nada que pudiera hacer en ese momento. Solo ver. Ver y esperar que todo fuera mejor. Mis pensamientos eran inútiles de la misma manera que yo lo era. Ustedes no serán diferentes. Las palabras de aquel soldado vinieron a mí por algún motivo. ¿Acaso sabía que todo esto acabaría de esta manera? No lo sabía. Lo único que podía decir con certeza era que, al momento en que el mundo había vuelto a ser, un sabor metálico había invadido mi paladar. Estamos al límite. Incluso con los suministros que trajeron de Maynard, no aguantaremos más de un mes. Podríamos empezar con el protocolo de contingencia. Pero eso podría provocar un amotinamiento. Lo tengo muy en claro. Además, las fuerzas han perdido su moral rápidamente.
Especialmente aquellos que vienen de Maynard. Eso lo sé. Lo sé. Maldición. Eso lo sé. Cállense de una maldita. Otro se ha convertido. Si seguimos perdiendo capitanes, ¿cómo podremos organizarnos efectivamente? Era un desperdicio de todos modos. Su mente estaba enfocada en la ofensiva, en querer erradicar a todos los merodeadores. Me sorprende que haya durado tanto sin convertirse. ¿Un desperdicio? ¿Acaso estás llamando a una mente brillante un desperdicio? No. Una mente brillante es uno de nuestros mayores recursos en estos momentos. Pero el capitán había perdido la suya desde hace mucho. Incluso antes de asignarlo a esta ciudad, su cabeza aún estaba en el campo de batalla del Medio Oriente. Estás bromeando, ¿cierto? ¿Bromeando? Nuestro principal objetivo es mantener a esta gente a salvo. Intentar buscar la guerra en otra parte del mundo es, y siempre será, un desperdicio. Nuestra cadena de comando se hace cada vez más pequeña. Y eso no es algo malo. Entre más se conviertan, más confianza tendremos acerca de nosotros mismos. Oye, ¿sabes lo que estás diciendo? Sin nosotros, esas personas no podrían sobrevivir. Hay muchas cosas que no sabemos. Y de igual manera, hay mucho que sí. Si queremos sobrevivir, será mejor que hagamos la información pública, al menos entre nosotros. Ya sabemos todo lo que es necesario saber. ¿Qué más podías enseñarnos? Esta situación es irreversible. Una catástrofe ha sido liberada en, no solo nuestro país, sino que el mundo entero. El origen sigue siendo un misterio. Pero, con cada día que investigamos, es posible que lo hallemos. Esto es parecido a una enfermedad. Ataca el cerebro de las personas de manera violenta. Los vuelve seres sin razón. Bestias primitivas que solo piensan en sobrevivir y devorar. Algunos de ellos parecen mantener suficiente inteligencia para congregarse y actuar en beneficio mutuo. A pesar de parecer humanos. Es como si fueran una especie completamente diferente. Se descartó cualquier relación de virus y bacterias como posibles causantes. Siendo este el caso. No hay cura. Y jamás la habrá. ¿Eso es lo que ha estado haciendo tu equipo de reconocimiento todo este tiempo? Recuerdo haberles ordenado que se encargaran de erradicar a todos los merodeadores. No que jugaran a ser detectives con ellos. Lo lamento, señor, pero la investigación de estas bestias es una prioridad si queremos saber cómo avanzar y sobrevivir. Continúa, por favor. Sé que tienes mucho más que decir. Gracias, general. Lo haré. Maldición. ¿Quién se cree ese teniente? Como dije. No hay cura. Pero de igual manera, no parece que haya alguna forma en que un merodeador te pueda infectar. Todo parece indicar a que algo más es lo que convierte a las personas. ¿Qué dice? ¿Acaso no sabe de los cientos de reportes de gente herida por ellos? Todos lo saben. Si uno de ellos te muerde, terminarás convirtiéndote en uno. Sí, sabemos acerca de tal idea. Pero tenemos una teoría que explicaría mejor las conversiones. Algo que podría decirnos por qué el capitán, a pesar de no haber sido mordido, estuvo a punto de convertirse en una de esas cosas. Adelante, teniente. Estoy expectante por su teoría. Claro, señor. Lamentablemente. La tormenta que se avecina implicaría que no hay salvación para este mundo.